Bueno, entonces estamos con el segundo teorema fundamental del cálculo para integral de línea. Entonces tenemos un campo de un dominio en R2 a R2. Gradiente. Bueno, tal que existe G de D en R2 a R el gradiente de G es F para toda XY en D. Ajá, entonces tiene primitiva. Ok. Entonces, entonces, la integral sobre gamma de F de gamma es igual a G en gamma de B menos G en gamma de A. No, en las hipótesis debe de ponerse que es para campos conservativos. Eso es lo que vamos a probar, ¿no? Ya. Es decir, que F es conservativo. Eso es lo que vamos a probar, ¿no? ¿Lo ves, Luis Manuel? La diferencia entre la hipótesis y lo que hay que probar. Sí, profe. Va. Bueno, entonces, en la demostración tenemos que escribir la definición de esta integral, que es la integral en la B de F en gamma de T, punto gamma prima de T, y esto es igual por la hipótesis a la integral en la B de, abusando de la notación, va a ser gamma prima en gamma de T, que es el gradiente, ¿verdad? Punto ¿Puede enfocar la hoja, por favor? prima de T. Sí. ¿Sale? De T. Y esto es igual a la integral en la B de G evaluada en gamma de T derivada, ¿verdad? De T. Bueno, ahora, en lugar de hacer lo que hicimos la vez pasada, de hacer el producto punto, lo podemos escribir como esta composición es una... Por eso abusé de la notación aquí un momento, porque realmente esta composición es una función de RNR, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Y aquí ya podemos usar el teorema fundamental, el segundo teorema fundamental del cálculo, en R, ¿verdad? Y ya queda el resultado que queremos, porque es la composición evaluada en B menos la composición evaluada en A. Y ya, acabó la prueba, ¿ya lo vieron? O sea, la prueba era muy sencilla. O sea, me refiero a la prueba, no a usted. Bueno, a lo mejor también. Pero bueno, quería que el lunes, al hacer lo que hicimos, que realmente se viera qué estaba pasando, ¿no? Y ya, porque la prueba es realmente muy elemental, usando lo de cálculo 2. Bueno.
unos agregados son que en tal caso, ya tenemos, ¿no? En tal caso del teorema, ya sabemos que F decimos que es un campo gradiente y G es su potencial. Es decir, para funciones, para campos, las primitivas les dicen potenciales, pero es lo mismo. ¿Está claro? ¿Puede cambiar el plumón? Ok. Mm, A ver cuáles pintan todavía. Entonces, digamos que con estos nombres, la observación es que las integrales de línea, sí, la integral de línea de un campo gradiente mide el cambio de su potencial en los extremos de la curva, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, chequen ahora el siguiente ejemplo. F de XY igual a menos Y. Déjenme checar si es con el menos ahí. Creo que sí. ¿Por qué aquí en esta observación ya no se menciona el trabajo? Porque el trabajo es el concepto físico que dio origen a la integral de línea y como siempre en matemáticas lo que hacemos es generalizarlo, ¿verdad? O sea, en el contexto de física el concepto surge como una manera de medir la energía que produce un campo de fuerza en un movimiento, ¿verdad? Sí, bueno, entonces, ¿qué es aquí el potencial? Bueno, ahí no me queda claro. Ajá. Este, en física esto lo ven en electricidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿el potencial qué cosa es en física, en electricidad? Me parece que es el voltaje. Pero bueno, no sé si este marco para Ajá. aclarar. Pero eh, la- más bien tiene que ser en un contexto de campos de fuerza, Ok, ¿sale? Ahorita de eso sí ya no me acuerdo, fíjate. ok, perfecto. Pero bueno, Bueno, sí. sale. Bueno, tomen el siguiente campo. Sale. Entonces, F está definida de R2 sin el 0 a R2, ¿verdad? ¿Es conservativo?
Bueno. A ver, dice Sergio, bueno, no es muy clara su respuesta porque dice sí, no. Además, el sí no va acentuado, pero supongo que ese sí es afirmativo, ¿verdad, Sergio? Creo que dijo sí, ¿no? Sí, bueno, sobre la importancia de, si no quieren o no pueden prender el micrófono, necesitan ser más cuidadosos con la ortografía, ¿verdad? Entonces, bueno, son las derivadas de arcotangente. ¿Arcotangente de qué, Sergio? O sea, a ver, entonces, Sergio propone un potencial, ¿verdad? Vamos a llamarle F. Perdón, del arcotangente de y entre X. ¿Sale? Entonces, Sergio dice que el gradiente de esta función es el campo que dimos. Y sí, ¿sale? Ahí lo pueden checar. ¿Sale? Ahora, por otro lado, si ustedes toman, aquí está el origen. Si ustedes se toman, por ejemplo, la circunferencia unitaria, o sea que gamma de t sea coseno de t, seno de t, cuando t va de 0 a 2pi, la integral de línea sobre gamma de f de gamma queda como la integral de 0 a 2pi de qué? De el campo evaluado en esto, que queda menos seno de t, coma coseno de t, entre la norma de gamma, la norma al cuadrado, pero la norma de gamma es 1, al cuadrado es 1. Punto la derivada de gamma. Entonces queda, su- ah, queda, ¿qué queda? ¿Qué queda? Ajá. ¿Y esto cuánto es? ¿Qué no sería coseno? Perdón. 2pi, que no es 0. ¿Cómo ves, Sergio? Pero entonces, ¿es conservativo? Pues no, ¿no? Porque si lo fuera, la integral de línea sobre curva cerrada sería 0. ¿Se acuerdan de esa observación? ¿Por qué? Porque, ahí donde dejé el enunciado del teorema. Aquí está. Eh, nos tendría que dar
la diferencia del potencial, pero en el mismo punto. Gamma de B es igual a gamma de A. O sea que esto tendría que dar 0. Pero entonces, ¿es potencial o no es potencial? ¿Qué está pasando? Pero según el segundo teorema fundamental que acabamos de probar, si tiene potencial, es conservativo. La integral de línea solo depende de dónde empieza y dónde acaba la curva. Ya encontramos la inconsistencia de las matemáticas, dice Sergio. Por fin apareció, ¿no, verdad? A ver, vean, vean la hipótesis. Esta igualdad se tiene que dar en todos los puntos del dominio. Esto parece obvio y pasa desapercibido, pero dense cuenta que aquí eso no pasa. ¿Para qué punto se cumple esta igualdad? Pues tiene que estar definida el arcotangente aquí. Y para que esto esté definido, tiene que ocurrir que x es distinto de 0. Entonces, no ocurre que la igualdad se cumple en R2 fuera del origen. Entonces, es cierta esta igualdad, pero se necesita que x sea distinta de 0. ¿Lo ven? Entonces la pregunta es, ¿F es potencial de F? O sea, ¿es su primitiva? Es lo mismo. ¿Cómo responden? Que no, ¿verdad? Porque para que sea primitiva de F, la igualdad de que la derivada del potencial es igual al campo tiene que cumplirse en todo el dominio. Y no está pasando eso. Pregunta, ¿F tiene potencial? ¿F tiene primitiva? No, ¿verdad? ¿Por qué? Exacto. Si tuviera, F tendría que ser conservativo. Pero como esta integral de línea sobre una curva cerrada es distinta de 0, no puede ser conservativo. ¿Están de acuerdo? ¿Está claro hasta aquí? ¿Dudas?
Porque no, porque el dominio de la F lo dimos de R2 sin el 0. ¿Lo ves, Sergio? Para que sea su potencial, se tiene que cumplir que el gradiente de la G sea igual a F en todos los puntos del dominio. Y el gradiente del arcotangente de Y entre X es igual a este campo, pero fuera del eje vertical. ¿Lo ves? Y no puede tener potencial porque si lo tuviera sería conservativo, pero no es conservativo. Y noten que la F es continua, ¿eh? Es más, es de clase C infinito. ¿Lo ven? Profe, ¿por qué no era conservativo, perdón? Es que se me trabó. ¿Qué quiere decir que sea conservativo? O sea, que no afecta, o sea, cómo llega a cierto punto, ¿no? Que es independiente de que la integral de Ah, línea es independiente de la trayectoria. sí, sí. Pero eso quiere decir que los campos conservativos, su integral sobre trayectorias cerradas, sobre curvas simples cerradas, te tiene que dar 0, ¿verdad? Ah, sí, 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 ok. Y no te dio 0 en este caso, ¿lo ves? Pero ¿por qué, o sea, por qué en este caso, bueno, en específico en este caso no nos dio 0? Pues aquí están las cuentas. ¿Me preguntas por qué las cuentas? No. No, no, no. Mm, no, estoy bien, ya entendí. Mm, seguro. Sí, sí, sí. A ver si es cierto. Bueno, entonces, a ver, primero, vamos a enunciar un teorema que tiene que ver con lo de las curvas cerradas. A ver, ¿están de acuerdo que los campos conservativos integran 0 sobre curvas cerradas? ¿Yang? ¿Pasó? ¿Estás de acuerdo que los campos conservativos integran 0 sobre curvas cerradas? Mm, sí, ¿no? Ajá. ¿Sale? Entonces, a ver, teorema. Yo lo había puesto como observación, pero ahora vamos a ver qué onda. Teorema. Sa F de un dominio en R2 a R2. F conservativo implica que la integral de línea sobre una gama cerrada te da 0. Esto lo que quiere decir es que gamma de B es igual a gamma de A. ¿Está claro? O sea, en lugar de escribir esto, ponemos la curva cerrada aquí sobre la integral. ¿Va? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Repetir qué? Entonces eso de la integral con un circulito es que es una curva cerrada. Es una integral de línea sobre una curva cerrada, sí. Okay. ¿Sale? A ver, lo denota la integral de línea
en una curva cerrada. ¿Y qué quiere decir que la curva es cerrada? Pues es esto, ¿verdad? Ahora, ¿les queda claro por qué la integral da 0? Porque G de B menos G, bueno, G, ajá, bueno, menos G de A es 0. A ver, pero lo que demostramos es que F tiene potencial si, o sea, el primer teorema fundamental del cálculo para integral de línea, dijimos que sea conservativo y continuo el campo. Aquí nada más estamos diciendo que es conservativo. Pero, ¿cuál es la definición? A ver, creo que tienen confusión con qué quiere decir que sea conservativo. De hecho, esto pues vale para funciones en Rn, ¿verdad? Sale. Campos en Rn. F es conservativo, así que Y solo importa dónde empieza y dónde termina la curva. ajá, pero hay que decirlo con precisión. La integral de línea solo depende del inicio y del fin de la curva. Es que eso, o sea, esa no es como suficientemente formal. Y lo quiero escribir con precisión porque se ve que eso les está causando confusión. Así es, Marco. Si tomas gamma en AB a Rn, de hecho a D, ¿verdad? Una curva gamma ρ de CD a D, que está en Rn. ¿Qué deben de cumplir las curvas? Para que las integrales sean iguales, ¿verdad? Ajá, pero falta algo. Exacto, que empiecen y terminen en lo mismo. Entonces, ¿cómo escribo eso aquí? Para toda gamma y para toda rho, ¿verdad? Tal que ¿qué? Que gamma de A es igual a rho de C y gamma de B es igual a rho de D, ¿verdad? Siempre que tomen dos curvas, gamma y rho, suaves a pedazos. Entonces, si toman dos curvas suaves a pedazos que empiezan y acaban en el mismo punto, ¿qué debe de pasar? Pues que las integrales son las mismas, ¿verdad? La integral sobre gamma de f de gamma es igual a la integral. ¿Cómo es la rho mayúscula? Se me olvidó. Es una P. Ok, cierto. ¿Sale? Esto es lo que significa que que es conservativo. Ahora, ¿por qué te da 0? ¿Por qué la integral de línea sobre curvas cerradas te da 0 para campos conservativos?
por lo que ya demostró anteriormente. Pues porque puedes tomarte la gama constante, ¿no? Empiezas y acabas en lo mismo, ¿sí o no? Ahorita vamos a escribir la prueba entonces. Porque no importa cómo sea gama, este integral de línea va a coincidir, dado que el campo es conservativo, que si toman gama constante. Y si toman gama constante, su derivada les va a dar el vector 0 y la integral de línea se va a anular, ¿verdad? ¿Te queda claro, Luis? ¿Y a todos? Sí. Vale. Ahora, a lo que iba, yo pensé que esta idea ya estaba clara de por qué, pero qué bueno que lo vamos a hacer con detalle. Porque ya veo que me están dando el avión cada vez más fuerte. Ahora, la pregunta que les quería hacer es, ¿se vale el regreso? No creo. A ver, déjenme. A ver. Bueno, esta es la pregunta que quería. Todavía no les mando foto hasta que la conteste. Pero a ver. Aquí tienen gama de A. Acá tienen gama de B. Y la curva pues hace esto, ¿no? O sea, la recorren así. Y luego toman la ρ. Entonces, esta es la curva ρ. Y esta es la curva gamma. Entonces pueden construir una curva psi que es gamma más quién para que sea cerrada. Tengo que recorrer al revés la ρ. Entonces, menos ρ. Entonces la parametrización psi de t es gamma de t más ρ menos de t. O sea, la recorro al revés. Entonces, psi es cerrada. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Y entonces, ¿qué pasa? Que la integral de línea sobre psi de f, como es cerrada, de psi, pues esto es 0. Pero por las propiedades de la integral de línea, esto aquí es igual a la integral en AB de f, bueno, directo, sobre gamma de f de gamma más la integral sobre ρ menos de f de ρ menos. Pero esto aquí es igual a la integral sobre gamma del campo de gamma menos la integral sobre ρ de f de ρ. ¿Lo ven? Y esto implica que la integral sobre gamma de f de gamma es igual a la integral sobre ρ de f de ρ. Por lo tanto, ¿qué? Es cerrada. No, pues no, ¿cómo? Por lo tanto, sí se vale bien. Sí se vale el regreso y lo escribo acá de una vez. Y pues aquí está la demostración del regreso, ¿verdad? ¿Cómo ves, Luis?
¿Ves? Sí, profe. Va. Y la demostración de la ida, nada más porque ya vi que me están dando el avión, pues la vamos a escribir. A ver, Luis, ¿me puedes dictar? O sea, es un campo conservativo, entonces. O sea, F conservativo y gamma cerrada, ¿no? Sí, cierra. Es decir, que gamma de B es igual a gamma de A. ¿Qué hay que probar? Que la integral sobre esta curva cerrada es 0, ¿verdad? Sí. Dale. ¿Qué vas a hacer ahora? Usamos la definición de la integral de línea que tenemos. Vas a usar la hipótesis, ¿no? De que es conservativo. Ok, entonces podríamos escribirlo como la integral de línea de A a B, y al ser una curva cerrada lo podemos escribir como la integral de A, y eso directamente sería 0. Sí, pero para hacerlo mejor vamos a tomar una ρ, sea ρ de t igual a gamma de A para toda t en AB. Entonces tomamos otra parametrización, ¿verdad? La ρ. Entonces, ρ de A es igual a ρ de B, que es igual a gamma de B, que es igual a gamma de A. Entonces todos los extremos coinciden. Como F es conservativo, entonces la integral de línea sobre gamma de f de gamma es igual que la integral sobre ρ de f de ρ. Y aquí sí escribimos la definición, ¿verdad? Es la integral desde A hasta B de f evaluada en ρ de t por ρ' de t. Pero como esta es constante, pues esto es 0 y ya acabamos, ¿no? Ρ' de t es el vector 0. Y ya, ¿verdad? Ahora pregunta. Ya, aparte. El primer teorema fundamental del cálculo para integral de línea nos dice que f conservativo y continuo, el campo, implica f gradiente. O sea que tiene primitiva. ¿Está claro? Además de lo de la integral. Si le quitamos la continuidad, podremos asegurar que tenga gradiente, o bien, una pregunta equivalente sería, ¿habrá algún campo conservativo que no sea gradiente? No podemos pensar algo así como una función de Dirichlet o de Cantor. Algo así, pero más simple. No necesitas algo tan complicado, porque la de Dirichlet no estaría definida la integral de línea.
necesitas que esté definida la integral de línea, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál ejemplo se te ocurre fácil? F de XY igual a... El de 1 entre n, coma 0, con No, más fácil, más fácil. Tú necesitas una función que puedas asegurar que sin importar la trayectoria, integra siempre lo mismo. ¿Y cómo puedes hacer eso? Pues que sea el campo constante 0 cuando el vector, por ejemplo, es distinto del vector 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces todas las integrales de línea te van a dar 0, ¿estás de acuerdo? sí, profe. Excepto en un punto. Si XY es el origen y aquí le pones cualquier vector distinto de 0, por ejemplo el 1, 1, ¿qué va a pasar con cualquier integral de línea? Es integrable, ¿verdad? Sí, profe. Eso sí es integral. Como la f es discontinua en un solo punto, cualquier trayectoria que den les va a quedar integrable. Y las integrales de línea siempre les da 0. Entonces, f es conservativo. Pero no es gradiente. La derivada de una función no puede tener este tipo de discontinuidades. ¿Sale? ¿Ok? Entonces la respuesta es sí, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces nada más para sintetizar lo que llevamos hasta el momento es que f conservativo implica que las integrales de línea sobre curvas cerradas les da 0. Y este es un sí, solo sí. F conservativo y continuo implica que f es gradiente. Se vale el regreso en este es el primer teorema fundamental, ¿verdad? ¿Se vale el regreso del primer teorema fundamental? De hecho, no lo he demostrado, Marco, pero en cálculo 1 mencionamos que la derivada de una función no puede tener, que la derivada de una función cumple la propiedad del valor intermedio. ¿Sale? Luego, si quieres, retomamos eso. ¿Sale? Pero checa que es fácil ver que en ninguna función su derivada te puede dar este campo. ¿Sale? A ver si nos da tiempo ahorita. Si no, luego lo retomamos. Bueno. ¿Se vale el regreso de este teorema?
¿Qué querría decir? A ver, el resultado que sí tenemos es que si f es gradiente, entonces f es conservativo. Este es el segundo teorema fundamental. ¿Sale? Este es el segundo teorema fundamental del cálculo para la integral de línea. Este es el primer teorema fundamental del cálculo para la integral de línea. Entonces, el que sea gradiente sí te garantiza que sea conservativo, pero la pregunta es si tiene que ser continua la función para que sea gradiente. Pregunta. Si f es la derivada de una función, ¿f tiene que ser continua? Esta sí se la deberían de saber. ¿Puede repetirlo, profe? A ver, cuando les pregunto si se vale el regreso del primer teorema fundamental del cálculo, dado que por el segundo teorema fundamental del cálculo, el que f sea gradiente implica que es conservativo, para ver si se vale el regreso del primer teorema fundamental, lo que falta ver es si f tiene que ser continua por ser gradiente. No, ¿verdad? Entonces no se vale el regreso. Ya. No se vale el regreso. Porque hay funciones que al derivarlas, funciones de R2 en R que al derivarlas te quedan discontinuas. ¿Verdad? ¿Sale? Y ya vimos que del segundo teorema tampoco se vale el regreso. Eso es lo que, con el ejemplo de... ¿Sale? Así vamos hasta ahora. Ya, resumido todo lo que discutimos hasta el momento. Nada más, Ezra, en este ejemplo, ver que esta función no tiene potencial es fácil, porque mira, Marco, si la derivada es cero en casi todos los puntos, fuera del origen, la posible función potencial tendría que ser una constante, ¿estás de acuerdo? Fuera del origen. ¿Lo ves? Pero para que sea derivable, en el origen tiene que ser continua. Entonces, dicho potencial tendría que ser una función constante, pero las derivadas de las funciones constantes no te quedan así. Te da la constante cero. En este ejemplo es fácil. ¿Sí, Marco? Bien. Demostrar que la derivada de una función de R en R cumple la propiedad del valor intermedio es más latoso. En eso no me voy a meter ahorita. En este ejemplo es fácil verlo, pero ya con este ejemplo tenemos que no se vale el regreso de aquel teorema. ¿Sale? Bueno, ¿qué me falta? Ah, bueno. Me faltó... Ah, sí, un par de cosillas. Ahora, si f es gradiente y f es de clase C1, esto implica que su potencial o su primitiva es de clase C2. ¿Están de acuerdo?
Y eso implica que la derivada de f en xy, ¿qué forma tiene? Bueno, en general tiene la parcial de la f1 respecto a x en xy. La parcial de f1 respecto de y en xy. Abajo es la parcial de f2 respecto de x en xy. Y abajo acá es la parcial de f2 respecto de y en xy. Pero dado que la derivada de f es la matriz hessiana de su potencial, vamos a llamarle g. El gradiente de g es f. Dado que g es de clase C2, ¿qué me pueden decir? Observación. ¿Qué saben de las funciones de clase C2 de R2 en R? Que es simétrica, o sea que esta parcial es igual a esta, ¿verdad? Entonces, la parcial de F2 respecto de X es igual a la parcial de F1 respecto de Y en XY. Y eso implica que los valores propios de esta matriz son reales. ¿Lo ven? No, la matriz, la G es el potencial. La matriz hessiana del potencial es la derivada del campo gradiente. Porque la matriz hessiana es la segunda derivada. Es como un trabalenguas, ¿verdad? Sí, es como la segunda derivada, pero de la primitiva. Sí, de la G, ¿verdad? Ajá. Abusando de la notación, esto es G prima, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sale? Y el gradiente de G es como la G prima, ¿verdad? ¿Sale? Eso ya lo habíamos argumentado, Sergio. Cuando vimos lo de máximos y mínimos, para el teorema de clasificación de puntos críticos de funciones de clase C2, vimos que como consecuencia de que estas entradas son iguales, los valores propios son reales. ¿Eso qué quiere decir? Que localmente los campos gradientes no pueden rotar. Solamente tienen homotesias. Qué loco, ¿verdad? Déjenme escribir esa observación. Esto implica eh, esto implica que los valores propios de la derivada de f del campo gradiente son reales. Esto implica que el campo localmente no puede rotar. ¿Está clara la observación? En resumen, los campos gradientes y suaves, por eso de lo de ser clase S1, no rotan localmente.
Está bonito, ¿no? Es campo gradiente si tiene primitiva. G es el potencial. Así es. Sí, Marco. ¿Sale? ¿Qué más me falta? Eh, Pregunta. ¿Se vale el regreso? O sea, si tienen un campo donde estas parciales son iguales, pues ya saben que localmente el campo no está rotando. ¿Será que podemos asegurar que es gradiente el campo? A ver, pregunto. Ahora, pregunta. Si F es suave, la suavidad hay que mantenerla en D. Donde la parcial de la F1 respecto de Y es igual a la parcial de la F2 respecto de X. F es gradiente. Esto quiere decir que localmente el campo no genera rotación. ¿Podemos asegurar que F es gradiente? Ya les di el ejemplo. Nada más tienen que recordar, nada más tienen que revisar cuál era. O sea, lo que estoy diciendo es que no. Ya, por si había confusión, no. Ejemplo, el campo de la forma menos y entre x cuadrada más y cuadrada, coma x entre x cuadrada más y cuadrada en R2 menos el origen. Porque está claro que esto es de clase C1, ¿verdad? El arcotangente es de clase C1. ¿Están de acuerdo? Entonces las parciales estas sí van a ser iguales. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, no es gradiente, no tiene potencial, ¿verdad? ¿Sale?
Bueno. Nada más déjenme ver un detallitito. Un detalle. Antes de seguir. Antes de seguir. Ok. Bueno, hasta aquí esta parte. Bien. Ahora, si la integral de línea sobre una curva cerrada de un campo es distinto de cero, es decir, que f no es conservativo, ni gradiente, porque si fuera gradiente, pues sería conservativo. ¿Está claro? ¿Qué interpretación tiene este valor? A ver, un ejemplo de donde las cuentas eran sencillas era la lineal menos y, x, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esta es una lineal que está rotando. Está claro que no es conservativo, no tiene potencial con todo lo que hemos dicho. Está claro, ¿verdad? Si ustedes se toman la integral de línea sobre la circunferencia de radio r, ahorita vamos a hacer los cálculos para ver qué nos queda. Ya sabemos que la integral de línea lo que está haciendo es medir la interacción del campo con la trayectoria, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos da para ver cómo empezar a interpretar esto. Porque una vez que hagamos esto, ya estamos entrando al tema de rotacional. ¿Sale? Entonces, para eso necesitamos calcular esto. Entonces, tomamos gamma de t igual a r coseno de t, seno de t. Ay, me faltó una seno de t con t de 0 a 2pi. Bien. Entonces, ¿cuánto vale esta integral de línea? Entonces, la integral de línea sobre gamma de f de gamma, ¿a qué es igual? Es, ya lo habíamos calculado, ¿no? Salvo por la r. Entonces, lo tenemos que volver a hacer. F evaluada en gamma es la integral de 0 a 2pi de f en gamma de t punto gamma prima de t, dt. ¿Y esto qué es igual? 2pi, aquí. Es f evaluado en esto. Nos queda menos seno, coseno por r. Entonces la r sale y si se fijan nos va a quedar r por 2pi. ¿Sí lo estoy haciendo bien? Ah, queda r cuadrada. A ver, lo voy a hacer con calmita para no regarla. De 0 a 2pi nos queda menos r seno de t, coma, r coseno de t,
punto, la gamma prima que queda, R menos seno de t, coma, coseno de t, dt. ¿Y esto a qué es igual? Esta R la factorizo de aquí, sale, con esta R queda R cuadrada, la integral de 0 a 2pi, de seno cuadrado más coseno cuadrado, que es la constante 1 de t, que es R cuadrada 2pi. ¿Cómo ven? ¿Qué nos dio? El doble de su área. Entonces, a ver si me cabe. Esto es 2 veces el área del disco de radio R, donde la frontera, se va a ver aquí todo feo. Este es el disco de radio R. La frontera del disco de radio R es la curva gamma parametrizada por gamma. Además, en este caso nos dio positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes se fijan en las flechas del campo en cada punto de la trayectoria gamma, ¿cómo van los vectores velocidad en esta parametrización? Pues los vectores velocidad van en sentido antihorario, ¿verdad? Esto gira antihorario. ¿Están de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que globalmente... ¿Ibas a decir algo? Que sí, pero Ajá. Globalmente, ¿qué quiere decir que la integral de línea haya dado positiva? Pues que el campo globalmente lo que aporta en la dirección antihoraria es mayor que la parte que lo que aporta en el sentido contrario, o sea, en el sentido horario. ¿Se entendió eso? ¿puedo repetirlo? Es que miren, en este caso, el campo va en la misma dirección y sentido que la gamma prima. O sea, F es un múltiplo positivo de gamma prima. Mira, aquí espérenme. A ver. Sí, sí, está bien. A ver. F en este punto es esta flecha verde. La gamma prima en este punto es esta flecha roja. ¿Quién es F en este punto? La flecha verde es E1, ¿no? ¿Quién es? Bueno, perdón. ¿Quién es F de E1? Pues lo gira 90 grados en el sentido antihorario, ¿verdad? Queda el 0,1. ¿De acuerdo? E2. Que en este caso es el mismo que gamma prima de 0. Que es esta flecha roja. ¿Sale? Si se toman ahora otro vector, el E2, ¿qué les va a quedar? Lo gira 90 grados y su imagen les da este. O sea, todo el tiempo
este vector es el mismo que, bueno, si toman R igual a 1, es el mismo. Pero para toda R van en la misma dirección y sentido F en gamma de T que gamma prima de T, en este ejemplo. ¿Sí está bien? Eso hace que el producto punto todo el tiempo nos dé un valor positivo. Y claro, si integras una función positiva, pues te da positiva la integral. ¿Lo ven? Ahora, pero intuitivamente, ¿qué está pasando con el campo y la trayectoria? Básicamente lo que está ocurriendo es que si ustedes se imaginan que el campo es un campo de fuerza, donde el campo de fuerza, pues, en este caso coincide con las flechas rojas que son gamma prima, y ustedes ponen en este campo un disco, el campo está interactuando del disco de tal manera que lo puede hacer girar o no. ¿De qué va a depender? Justo del valor de esta integral. Si la integral de línea les diera 0, quiere decir que el campo de fuerza sobre el borde del disco compensa la parte que lo está queriendo hacer girar en el sentido horario respecto a lo que lo quiere hacer girar en el sentido antihorario, y por lo tanto no va a girar. Mientras que si les da distinta de 0 la integral de línea sobre esta trayectoria, quiere decir que el campo les va a hacer girar el disco. ¿Y en qué sentido va a hacer girar el disco? Pues va a depender del signo de la integral de línea. En este caso, si nosotros parametrizamos la circunferencia en el sentido antihorario y la integral de línea sobre la circunferencia cerrada nos da positivo, quiere decir que ese disco giraría en el sentido antihorario, porque estos productos punto predominaría la parte positiva. Mientras que si la integral de línea les da un valor negativo, quiere decir que ese disco tendría, si solo contribuye el campo de fuerza en donde están metiendo ese disco tendría que girar en el sentido contrario a su parametrización. Porque ¿por qué pasa eso? Porque la parte negativa de la contribución del campo al sentido contrario de donde va parametrizada la curva, predomina la parte en que va en sentido contrario. En resumen, si ustedes tienen un campo que no es conservativo ni gradiente, habrá curvas cerradas en las cuales la integral de línea les da distinto de 0. ¿Y cuál es la interpretación de esa integral de línea? Pues que si ustedes dejan en este caso el disco sujeto a la influencia de ese campo de fuerza, ese disco va a girar en sentido antihorario u horario, dependiendo del signo de la integral de línea. ¿Sale? Si el valor de la integral de línea es positivo, el giro va a ir en el sentido de la parametrización de la curva. Si la integral de línea es negativa, el sentido del giro va a ir en el sentido contrario al de la parametrización de la curva. ¿Cómo ven? Está bonito, ¿verdad? ¿Por qué, Luis Manuel? Esto a los físicos les debería de entusiasmar. O sea, básicamente estamos viendo una primera aplicación de la integral de línea. Bueno, la segunda, porque ya sabemos que nos sirve para medir la energía de un campo sobre un movimiento a lo largo de una cierta trayectoria.
El chiste es que el rotacional, bueno, todavía no lo definimos, ¿sale? Pero ahorita vamos hacia eso. Déjenme mandarles esta foto y escribir las observaciones que les comenté. Entonces, observación. Si la integral de línea sobre una curva cerrada da 0, significa que el disco no giraría si solo depende del campo. Entonces, obviamente gamma es una circunferencia, ¿verdad? Entre paréntesis, gamma es una circunferencia. Bien, es la observación 1. 2. Si la integral de línea sobre gamma de f de gamma es positivo, el disco giraría en el sentido de la parametrización. ¿Sale? 3. Si la integral de línea sobre la curva cerrada de f de gamma es negativo, el giro sería en sentido contrario de la parametrización. Ya. Ahora, seguimos con el campo f de xy igual a menos y, x. Pero ahora, ¿cuál es la integral de línea sobre gamma de una trayectoria cerrada de f de gamma? Pero ahora gamma es un rectángulo. A ver. Les voy a dar tiempo para que ustedes empiecen a hacer los cálculos. Y tomen el sentido de la parametrización antihorario también. Entonces, gamma la van a necesitar, gamma la van a tener que tomar como la suma de gamas, ¿verdad? Gamma 1, gamma 2, aquí está gamma 1, aquí está gamma 2, gamma 3 y gamma 4. ¿Sale? Lo que pueden hacer es ver que el rectángulo es el producto cruz de AB con CD.
De manera que la frontera del rectángulo es esta curva, gamma. ¿Sale? A ver. ¿Sí lo están haciendo? ¿No lo están haciendo? ¿Están de flojos? ¿O ya se pusieron a bailar? Así, así es. Pero ya toda esa parte la pueden hacer ustedes, ¿verdad? Pues eso, por eso les doy la oportunidad, Luis Manuel. Para que lo intenten. Sí, sí. Sale, a ver, voy con la lista. A ver, David, ¿ya tienes la gama uno, la parametrización de la gama uno? ¿Estás por ahí, David? David no contesta. Catherine, ¿tampoco? ¿Tampoco andas por ahí? Por eso extraño las clases presenciales. No, 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 no nos pueden hacer esto. Leonel,
Aquí estoy. ¿Ya tienes la gamma 1? Pues a mí se me ocurrió gamma de t igual a, bueno, gamma 1 de t Ajá. igual a t, 0, ¿no? Y que t vaya de a c. T, 0. Ajá. Pero, Con t. pero, pero estás pensando que aquí está sobre los ejes, Sí, pero no, porque el rectángulo es A, B, C, D. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? ese es a, c. Ajá. Entonces aquí no te conviene este, ¿no? El 0 aquí no. Ok. Entonces sería c. C, ¿verdad? Ujú. Vale. Con T, ¿de dónde a dónde? De a b. Así es. Y ya, con eso salen muy fáciles las otras, ¿verdad? Gamma 2 sería ¿quién? ¿Este punto quién es? Ese es d que vaya, d, t, que vaya de c a No, d. ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Ese es b, c. Ujú. Ajá, bien. Entonces la gamma 2, ¿quién sería? B, t, Ajá, con T, que vaya de C a D. bien. Gamma 3 sería, Sería T, D. T, T, D. pero T, ¿seguro T? Porque la tienes que recorrer así. Menos T, Menos T, D. coma B, coma, Sí, porque es una... coma, no, estás acá arriba, estás parametrizando el lado de arriba. Sí, por eso es D ahí, Ah, D, de dedo, sí. Con T, que va de A a B. Ah, no, de B a A. Ah, ya no. ¿de dónde a dónde? De A a B. No, De menos B a menos A. de menos B a menos A, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y gamma 4 sería ¿quién? ¿Quién sería gamma 4? D, menos T. En la primera coordenada no va la que dijiste. No, es cierto, es A. A, menos T. Donde T va, Menos D a menos C. bien. Perfecto. Sale. Entonces ahora hay que calcular las gamas primas, ¿verdad? Entonces, gamma 1 prima, ¿quién va a ser? Uno, 0. 1, C. Gamma 2 prima va a ser
Profe, tengo una duda. ¿No Hey. sería 1,0 porque C es Ah, constante? sí, 1,0, sí, gracias. Gamma 2 prima sería 0,1. sí. Gamma 3 prima Menos 1,0. ajá. Y luego gamma 4 es 0, menos 1. Sí, bien. Entonces, la integral sobre gamma de f de gamma, primero es la suma de las gamas, ¿verdad? Déjenme cambiar de plumón que ya me hartó este. Gamma 1, f de gamma 1 más gamma 2, f de gamma 2 más gamma 3, f de gamma 3 más la integral sobre gamma 4 de f de gamma 4. ¿A qué es igual? Es igual a la primera integral que va desde A a B Ajá. con F. En gamma 1, pero la f solo invierte la gamma, o sea, las coordenadas de la gamma y le pone signo menos a la primera coordenada, ¿verdad? Sí, Y te queda menos c, t punto gamma 1 prima, que es 1 1 0 con. No, de t, más la integral de dónde a dónde. más la integral de C a D Ajá, de, de menos T, B ajá, punto, punto E2 ajá, que es 0, 1, ¿verdad? Más la integral, de menos B a menos A ajá, de menos D, menos T. ajá, No, no, sí, sí, sí. Y es menos 1,0. Y por más, último, más la integral que va desde menos D hasta menos C, de menos T, menos A, menos T, menos A. no, no, t, Ah, sí, tiene razón, profe. T, más t, a, A por punto, 0, menos 1. ok. El primero que queda, la constante menos c desde A a B. ¿Y qué queda? A menos B. ¿Y la constante? A menos B más C prima. ¿Eh? No, no, bueno, ya me confundí. La primera, ¿qué queda? Menos C por B menos A. Menos C, ¿no? Menos C por B menos A. Ajá. Más la segunda, ¿qué queda? B por D menos C. B por D menos B menos C. Ajá. luego menos D por B menos A. No, porque aquí es menos. Ah, sí, sí. D por B
menos A. No. A menos B, ¿no? No, porque es No, vemos. Ah, B menos B. A, ¿verdad? B menos A. Ajá, Sí. Ajá. menos A por B menos C, por los signos. ¿Así? Sí, Ok. Sale. Y luego, ¿esto cómo lo podemos simplificar? ¿Ya les mandé esta foto? Ya, ¿verdad? Ya. Luego, ¿cómo podemos simplificar aquí? pues desarrollándolo. A ver, no, ya vi. Factorizando los términos B menos A, entonces sería D menos C por B menos A. B menos A ¿Qué les dio? ¿Ya vieron? ya, ¿Qué dio? Magia. ¿Ya vieron? Marco ya lo vio. 2 veces el área del rectángulo. Como hace rato. Qué loco, ¿verdad? O sea que ya, a ver, si déjenme tomar una foto. Ay, acá está la tapa. A ver. Conjetura, ¿no? Si ustedes toman un campo no conservativo y tienen una gama cerrada y calculan la integral de línea sobre esta gama de f de gamma, ¿qué les va a dar? Bueno, para esta f, ¿verdad? Pero para cualquier otro campo, Alexi, ¿qué les va a dar? En el ejemplo, 2 veces el área, ¿verdad? Un múltiplo, muy bien. 2 veces el área de U, donde gamma es la frontera de U. En el ejemplo, con f de xy igual a menos y, x. Para cualquier otro campo, o bueno, no cualquiera, porque habrá que ver bajo qué condiciones, ¿no? Para otros campos, la conjetura es que la integral de líneas sobre curvas cerradas de f de gamma va a ser igual, la integral de líneas sobre una curva cerrada es proporcional al área de la región delimitada
La frontera de U es gamma. Qué loco, ¿verdad? Bueno, ya estamos en condiciones de definir el rotacional. Fíjense, como si ustedes toman un vector x0 en el dominio del campo, no, escribo la definición y ya. ¿Sale? Si ustedes toman la circunferencia de radio R, esta es la gamma sub R, gamma sub R de t, ¿quién va a ser? Pues R coseno de t, seno de t más el vector x0, ¿están de acuerdo? Con t de 0 a 2pi. ¿Sale? Entonces, si ustedes calculan la integral sobre gamma R de f de gamma R, esto les va a dar proporcional al área. Entonces, si dividen esto entre el área, que es 1 sobre pi por radio al cuadrado, esto siempre les va a dar una constante, ¿verdad? Bueno, en el caso de la lineal. En otras funciones puede dar otra cosa. ¿Y qué va a ocurrir? Que si ustedes van haciendo chiquito el radio, este límite va a existir cuando el radio tiende a 0. Entonces, esto es 1 entre el área del disco de radio R, la frontera del disco de radio R es esta circunferencia, ¿sale? Por la integral sobre gamma R de f de gamma R, ¿sale? Esto les debe de dar una constante, al menos en el caso de la lineal. Como localmente las funciones que cumplen ciertas propiedades se parecen a sus lineales, ¿qué debe de ocurrir para ese tipo de campos? Pues que este límite debe de existir cuando el radio tiende a 0. Y ese es el rotacional de f en un punto x0. ¿Es qué cosa? El límite cuando r tiende a 0 de esto de aquí. 1 entre el área del disco por la integral de líneas sobre la frontera. ¿Sale? Entonces, ¿qué mide el rotacional de una función en un punto? La tendencia del campo a hacer girar discos pequeños centrados en x0. Si el rotacional es da 0, es que no hay esa... localmente no hay una tendencia a hacer girar los discos pequeñitos centrados en x0. Si el rotacional es positivo, los discos pequeños centrados en el origen los va a hacer girar en el sentido antihorario. ¿Por qué en el sentido antihorario? Porque la parametrización que utilizamos para definir el rotacional recorre la circunferencia en el sentido antihorario. O sea que esto es una orientación elegida por convención. ¿Sale? Entonces, rotacionales positivos implican que localmente los discos pequeños giran en sentido antihorario. Y rotacionales negativos implica que en discos pequeños, los discos pequeños el campo los hace girar en el sentido horario. ¿Quedó claro? Escribo esas observaciones. Observación. Rotas 1.
rotacional de F en X0 igual a 0 implica que el campo no hace girar a los discos pequeños centrados en el origen. 2. El rotacional positivo implica que el campo F hace girar a los discos en sentido antihorario, antihorario localmente, ya para no decir en discos pequeños. Y 3, el rotacional de F en X0 negativo implica que el campo gira localmente los discos en sentido horario. ¿Sale? Otra observación es que F conservativo implica que ¿cuánto vale el rotacional? En cualquier punto. ¿Cuánto vale el rotacional en los campos conservativos? 0, ¿verdad? Para todo X0 en D. ¿Se vale el regreso? Qué loco, ¿no? Bueno, ya, las otras cosas que vamos a ver mejor hasta el viernes. Es que ese es el rotacional en R3, Marco, que lo vamos a ver después de que acabemos la discusión en R2. ¿Sale? Todo lo que discutimos de los teoremas fundamentales vale para la integral de línea de campos en Rn. Lo que ahorita estamos haciendo del rotacional, ahorita sí solo se vale en R2. Luego lo vamos a ver en R3 y van a ver que ya la generalización es más complicada. ¿Sale? Bueno, pero lo que estamos viendo es que para campos no conservativos, la integral de línea sobre curvas cerradas nos da algo proporcional al área delimitada por la curva. Fíjense qué interesante, ¿no? El comportamiento del campo a lo largo de esta frontera tiene que ver con el área de lo que encerramos con esta curva. Piénsenlo, está loquísimo. Si lo piensan, los teoremas fundamentales tienen que ver con eso. ¿Puedes repetirlo, profe? Sí. La integral de línea sobre curva cerrada es proporcional al área delimitada por esta curva. ¿De acuerdo? Lo que encontramos aquí. ¿Sí, Jan? Sí, sí. Entonces, de alguna forma, la integral sobre la frontera del conjunto tiene que ver con el área de lo de adentro. ¿Sale?
¿quién es esa constante? Es una de las preguntas, ¿verdad? Esa constante, ¿de dónde sale? Pues eso lo checamos el viernes. Pero el hecho de que una integral, el valor de una integral a lo largo de una trayectoria tenga que ver con lo de adentro, fíjense que en los teoremas fundamentales, los valores de las, por ejemplo, de una integral de RNR, el valor de la integral visto como el área bajo la curva, pues tiene que ver con cómo es la función en el interior. Realmente no importa cómo es la función en la frontera porque del dominio, que la frontera de una función de RNR en un intervalo AB, son solo 2 puntos, y no importa cómo es la función en esos 2 puntos, eso no cambia el área. ¿Sale? Pero cuando se cumple el teorema fundamental, esa área queda determinada por lo que cambió la primitiva en la frontera. ¿Sale? Bueno, todas estas cosas van a ir saliendo, solamente les dejo esa observación para irles haciendo ver el tipo de cosas que van a ocurrir aquí con las integrales. ¿Va? Bueno, ya, podemos dejar de grabar. ¿Ya mandé esta foto? Ya. Bien. Ok, déjenme salir de una sesión. Ya. Bueno, ya se puede parar la grabación, por favor.